Bueno, muy buenas. Vamos con el tema número 18 y vamos a hablar de las normas de seguridad que tenemos que contemplar cuando trabajemos con herramientas, ¿vale? Es importante atender a una serie de normas generales, bastante lógicas por otra parte, pero que hay que cumplirlas para no tener ningún tipo de problemas con dicha herramienta, ¿vale? El personal que vaya a utilizar herramientas debe de siempre comprobar antes de comenzar el trabajo que la herramienta está en buen estado, que la herramienta que vayamos a utilizar es la que nos suministra la empresa y en el caso de que apreciemos algún tipo de deterioro, debemos de solicitar a nuestro mando intermedio la sustitución de la misma o la reparación de ella, ¿vale? Las herramientas, importante, se transportarán en carros, en bolsas, en cajas existentes a tal fin o en cintos portaherramientas. Queda terminantemente prohibido transportarlas en los bolsillos o sujetas, en este caso, a la cintura, como no puede ser de otro modo, que pueden provocarnos lesiones graves. No debemos de utilizar nunca herramientas para realizar funciones distintas a las que le corresponden a la misma. No se deben de intentar simplificar una operación reduciendo el número de herramientas por comodidad, es decir, a la hora de transportarlas, es decir, las herramientas que tenemos que utilizar son las que son y en el número que deben de estar, ¿vale? Luego también es obligación nuestra, de los operarios, la adecuada conservación de dichas herramientas. Debemos de tener especial cuidado con aquellas herramientas de corte que son de muy fácil rotura, y no solo rotura, sino también que pueden ocasionarnos, por una mala manipulación, accidentes laborales, ¿vale? Fijaros, en las herramientas con mango vigilaremos su estado de solidez y el ajuste del mango de, en este caso la herramienta, con el ojo de la misma. Los mangos deben de ser de dimensiones adecuadas y estarán bien sujetos, sin rajas, sin astillas, y serán aislantes siempre que sean necesario que lo sean. Durante el uso de las herramientas, estas deben de estar limpias de cualquier aceite, grasa, cualquier sustancia deslizante, ¿vale? Luego, importante, cuando trabajemos en altura tenemos que tener especial cuidado que las herramientas no caigan al vacío, pudiendo provocar graves lesiones a terceras personas. Esto pues, es de sentido común y es muy importante, Vamos a ver ahora herramientas de uso individual, ¿vale? Entonces, las primeras que vamos a ver son las herramientas de golpeo. Debemos de vigilar la posibilidad de que la cara de golpeo de dicha herramienta pueda desprender esquirlas, virutas, que se nos puedan incrustar en cualquier parte del cuerpo, especialmente imaginaros una esquirla en el ojo, ¿vale? El empleo de mazos se asegura que hay espacio libre para que no haya ningún obstáculo en la zona de golpeo y que no haya personas en las inmediaciones que podamos en un momento determinado dañarlos, ¿vale? Como norma general, las manos no se deben de disponer al alcance de la trayectoria de la herramienta para evitar golpeos, aplastamientos, traumatismos en falanges y demás, ¿vale? Siempre que sea posible, el esfuerzo sobre la llave, sobre una llave, se hará tirando de ella y no empujándola. En el caso de que deba de ser empujada, se hará con la mano abierta, ¿ok? La llave debe de colocarse perpendicular al eje del tornillo y no de lado. ¿Por qué? Pues porque si no se puede escapar con bastante facilidad. Esto es bastante lógico de entender. En cuanto a las llaves inglesas, que también son llaves llamadas llaves ajustables, debemos de trabajar ajustando, en este caso, la mandíbula fija, la mordaza fija, en el lado de empuje en el que se va a actuar. Son cositas interesantes, importantes y fáciles de estudiar, ¿vale? Siempre que no sea posible, se emplearán llaves de bocas cerradas, por ejemplo, llaves de estrella, ¿vale? Llaves de palmera, en este caso de estrella. En ningún lugar, en sustitución de llaves planas, que en caso de tener que utilizarla haremos, pero intentaremos que sean con boca cerrada. No debemos de hacer composiciones de llave enlazando varias para llegar a lugares difícilmente accesibles. Para ello tenemos útiles para poder hacerla. En este punto vamos a exceptuar las llaves de tubos, que claro, las composiciones de las llaves de tubos deben de ser, en este caso, enlazadas en composiciones.
Muy importante, no debemos de golpear una herramienta, una llave, para multiplicar el esfuerzo que se va a realizar sobre, en este caso, el tornillo o el lugar a actuar. En este caso, vamos a efectuar las llamadas llaves de golpe o percusión que tienen ese fin y ese objetivo, ¿vale? Muy importante, bueno, como todo, cuando se empleen prolongadores articulados, deberemos de sujetarlo con la mano por la parte rígida y nunca por la parte articulada. Esto, pues hombre, tiene toda su lógica, ¿vale? Vamos con el punto número 3. Nos va a hablar de herramientas cortantes y punzantes. Son herramientas especialmente delicadas por su facilidad de provocarnos lesiones graves, ¿vale? Por ello, se deben de llevar protegidas con sus correspondientes fundas protectoras y en la bolsa de herramientas, nunca en los bolsillos, como hemos dicho con anterioridad y más si cabe con este tipo de herramientas. Fijaros, las tijeras de cortar chapa deberán de tener un tope que impidan el aprisionamiento de los dedos de quienes las estén usando. Luego también interesante, durante su empleo se dirigirán siempre desde el cuerpo del operario hacia afuera y no al revés, pudiéndolo provocar cortes, ¿ok? No debemos de interponer la mano ni nada del cuerpo en la trayectoria de la herramienta de corte. En este caso, o en todo caso, no debe de existir personal en el radio de acción y de eventual caída de las herramientas, de cualquier herramienta, ¿vale? Estas herramientas de corte deben de estar correctamente afiladas, ¿vale? Porque si no, a la hora de no efectuar el corte correctamente puede provocar recalentamientos que se partan las herramientas y provocar accidentes graves, ¿vale? Vamos con el siguiente punto y vamos a hablar de las herramientas eléctricas. Muy importante, caso de tener que atravesar el cable de alimentación en un pasillo, debemos de protegerlo convenientemente. ¿Para qué? Pues para que en caso de que alguien pase por encima de los cables, estos no se deterioren. Debemos de elegir el cable alargador que debemos de alimentar a una determinada herramienta siguiendo las siguientes características que son, por otra parte, bastante lógicas. Que tengan capacidad adecuada a la potencia de la herramienta. Si el alargador o cable no tiene la capacidad adecuada, este se quemará. El aislamiento debe ser seguro y sin ningún tipo de deterioro y con la flexibilidad suficiente, ¿vale? Debemos de evitar en la medida de lo posible emplear cables de alimentación demasiado largos o que no estén al alcance visual del empleado, ¿vale? Antes de comenzar a trabajar, se verificará que las herramientas eléctricas manuales no presentan roturas en sus carcasas, no presentan deformaciones ni roturas ni en los cables ni en los elementos de protección, deben de estar en correcto estado de funcionamiento. Durante el trabajo, si advertimos, en este caso, que saltan chispas, que hay una sensación de descarga de dicha herramienta, que se desprenden olores extraños o se calientan de forma normal, debemos de avisar a nuestro mando intermedio para que o bien las reparen o bien las sustituyan, como no puede ser de otro modo. No debemos de exponernos, en este caso, o no exponga las máquinas eléctricas a la lluvia siempre y cuando éstas no estén debidamente protegidas, aisladas y preparadas para ella, ¿vale? Las herramientas eléctricas se desconectarán siempre al término de la utilización, de su utilización o cuando estemos realizando una pausa en el trabajo que estamos efectuando. Esto es muy importante. Luego, nunca se procederá al desmontaje o reparación de la misma, de la herramienta, sin su previa desconexión a la red eléctrica. Muy importante esto. Vamos con el punto número 5. Y vamos a hablar de herramientas neumáticas. Fijaros, esto es muy lógico, pero no por ello debemos de dejar de contemplarlo. Tenemos que seguir este protocolo de forma muy minuciosa. Antes de la conexión de la misma, de la herramienta neumática, debemos de purgar las conducciones de aire. Debemos de verificar el estado de los tubos flexibles y de los manguitos de empalme. Debemos de examinar la situación de dichos tubos flexibles. Que no existan bucles, que no existan codos o dobleces que puedan provocar, en este caso, una obstrucción de la misma. No conectar nunca una máquina neumática, y esto es muy importante, a una fuente de suministro de oxígeno, porque existe un peligro grave de explosión. Cuidado con este punto que puede ser bastante preguntable.
Mirar, la conexión y la desconexión de las herramientas neumáticas se debe de realizar siempre siguiendo, en este caso, el siguiente protocolo. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es que la manguera no tenga presión y para ello vamos a ver, en cuanto a la conexión, primero debemos de cerrar la válvula de alimentación del circuito de aire comprimido. ¿Para qué? Para que no haya presión, como hemos dicho con anterioridad. A posteriori conectaremos la manguera y una vez que esté conectada la manguera abriremos la válvula de alimentación para que entre el aire, en este caso aire comprimido. En cuanto a la desconexión, similar, primero cerramos la válvula de alimentación, luego descargamos, purgamos el aire que haya desde la válvula a dicha herramienta y por último desconectamos la herramienta. Vamos con el siguiente punto y vamos a hablar de los equipos de trabajo accionados por energía hidráulica, ¿vale? Vamos a contemplar una serie de normas generales. Las tuberías que sean flexibles no deben de someterse nunca a esfuerzos de tracción o de torsión. Los manguitos de empalme deben de presentar idénticas características entre sí, al menos en lo que se refiere a la resistencia, a la presión y o a la expulsión del propio manguito. No debemos de puentear los filtros y en particular los que garantizan el buen funcionamiento del sistema, que deben desempeñar funciones de seguridad, por ejemplo, válvulas, ¿ok? En cuanto a los elevadores, fijemos, debemos de revisar antes de trabajar el estado de los engranajes o cremalleras, también de los filetes de rosca que no están desgastados o rotos. Se debe de poner especial atención al dispositivo de retención por si está deteriorado Se deben de apoyar estos elevadores en base firme y debidamente centrados y se emplearán solo para cargas permisibles en función de la potencia del mismo. Esto es muy importante, ¿vale? Se debe de verificar antes del empleo del mismo que estos elevadores hidráulicos no tienen ningún tipo de fuga, ¿vale? Vamos con los equipos de trabajo accionados por energía térmica, calor. Solo podrán emplearse al aire libre o en locales con una buena ventilación, objeto de que no se concentre el famoso monóxido de carbono que nos pueda provocar intoxicaciones e incluso la muerte. Si tenemos que utilizarlo en lugares poco ventilados, debemos de poner, al igual por ejemplo que en un autobús que se esté reparando en el taller, debemos de poner en el tubo de escape mangueras de evacuación del monóxido, en este caso de las ventilaciones, en este caso de las combustiones del motor. ¿Okay? El llenado del depósito de carburante de estos motores tiene que hacerse con el mismo apagado, muy importante. Bien, antes de ponerla en marcha se comprobará que la palanca de regulación de la misma, de la máquina, está en punto muerto. Se ha de tener cuidado que no se sitúe en posición intermedia. ¿Por qué? Porque una vez que arranquemos, si está en posición intermedia, esta puede salir andando y provocar gravísimos accidentes. Como norma general, estas máquinas se utilizan por un solo empleado, el cual tiene una autorización y una formación correspondiente. Y mientras que esté en funcionamiento, nadie se situará en el radio de acción de estos equipos de trabajos. En cuanto al siguiente punto, nos habla de amoladoras. Muy importante, la muela abrasiva debe de ir provista de un protector suficiente, amplio y resistente. Mirad, la mitad superior de la muela debe estar cubierta en todo momento. Las muelas deben de almacenarse en locales secos y que no soporten temperaturas extremas. La debemos de manipular con cuidado, evitando que se caigan, choquen entre sí y nunca debemos de hacerlas rodar, ¿vale? Debemos de elegir, fijaros esto que es curioso, el grano y el grano de la muela para evitar que el operario ejerce una presión demasiado grande para poder efectuar su labor. Si tenemos que hacer una fuerza grande, esta no es la muela adecuada y por consiguiente el riesgo de rotura es altísimo. Utilizaremos siempre muelas en buen estado y de características adecuadas al equipo de trabajo, lo que acabamos de decir. Bien, y a los requerimientos de lo que vamos a realizar. Esto es muy importante para nuestra salud laboral. Antes del montaje debemos de examinar con detalle
que dicha muela no está deteriorada, ya bien sea en el transporte o en la manipulación de la misma. Dichas muelas deben de estar libremente o deben de entrar libremente en el eje del equipo de trabajo. No deben de entrar ni forzadas ni demasiado holgadas. ¿Ok? Todas las superficies de las muelas, juntas, platos de presión, que estén en contacto deben de estar limpias y exentas de cualquier cuerpo extraño. Esto es muy lógico, ¿vale? En cuanto a la utilización de las mismas, es muy preguntable este punto y es obligatorio el uso de gafas de seguridad con montura cerrada o pantallas protectoras, ¿vale? Fijaros, en casos de trabajos que obliguen al operario a adoptar ciertas posiciones peligrosas, es obligatorio utilizar, fijaros, mandil de protección que sea de cuero grueso. Debemos de colocar pantallas de protección contra proyecciones de material, de roturas, y también se deberá de parar inmediatamente el equipo de trabajo después de cada fase del mismo, es decir, cuando hagamos pausas o cuando hayamos trabajado esta labor en cuestión. Se debe de comunicar a nuestro superior cualquier anomalía en el estado de funcionamiento del equipo de trabajo. Eso es una norma que estamos viendo desde que hemos empezado, ¿vale? Fijaros, la presión excesiva de la muela sobre la pieza a trabajar puede ocasionar roturas o proyecciones peligrosas. Si observamos que la muela quema la pieza, es señal de que se está efectuando una presión excesiva, en cuyo caso debemos de sustituirla o cambiar nuestro modo de trabajar en este producto. Es muy peligroso esmerilar, fijaros, empleando las caras laterales de una muela plana. Por consiguiente, para este tipo de trabajos debemos de utilizar muelas de copa. Esto, cuidadito con ello, Poner cuidado que ningún cuerpo extraño se introduzca entre la muela y el protector, que pueda salir despedido. Y no debemos de trabajar con ropa floja, rasgada o deshilachada. Muy importante eso, porque se puede en un momento determinado enganchar con la amoladora. Fijaros, vamos con la pistola fija clavos. Bueno, pues la pistola deberá de sujetarse siempre fuertemente durante el disparo. ¿Por qué? Para evitar retrocesos peligrosos. Esto lo saben muy bien los cazadores, ¿ok? Al cargar la pistola, y esto tiene mucha lógica, no debemos de colocar las manos delante del cañón. Y este se debe de retroceder con cuidado y no bruscamente, ¿vale? Calcúlese o debemos de calcular la dureza del material donde vamos a disparar. Y en relación con ello, elíjase un cartucho adecuado, el clavo que requerimos y la correspondiente arandela de freno. En caso de duda, debemos de ensayar empezando por cartuchos de menor poder impulsor a mayor poder impulsor, ¿vale? No debemos de emplear nunca otros cartuchos o clavos distintos a los que recomienda el fabricante. No debemos nunca, y esto también es muy importante, de efectuar un disparo a menos de 6 centímetros del disparo anterior, aunque se haya fallado. Tampoco se disparará a menos de 10 centímetros de un borde. Muy importante esto, ¿vale? No se disparará nunca cerca de donde haya, lógico, otras personas, ni sobre un agujero ya existente. No se harán disparos sobre superficies que no estén bien asentadas y, para examinar cualquier tipo de fallo de la herramienta, se descargará siempre esta primero y al hacerlo se tendrá cuidado de no apuntarla hacia nosotros mismos o hacia otra persona, sino hacia abajo y lo más, en este caso, bajo posible para evitar accidentes. Muy importante, es obligatorio el empleo de gafas, protectores auditivos durante el empleo de dicha herramienta.